Y bueno, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es probable que los fumadores sean mucho más vulnerables al contagio del COVID-19, ya que el acto de fumar pues supone arrimar los dedos a los labios, ¿no? Acercarlos, lo que aumenta la posibilidad de transmisión de este virus de la mano a la boca. Y los fumadores pues también pueden padecer una enfermedad pulmonar o una capacidad pulmonar reducida, lo que potencia enormemente el riesgo de una enfermedad mucho más delicada, mucho más grave. Tenemos más información, vamos a ver. El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de varias enfermedades crónicas, tal como el cáncer y las enfermedades pulmonares y cardiovasculares. Por otro lado, entre los factores de riesgo para presentar cuadros graves de COVID-19, las afecciones médicas previas como problemas cardíacos o pulmonares se encuentran entre los más delicados. En ese sentido, los fumadores pueden padecer una enfermedad pulmonar o tener una menor capacidad pulmonar, por lo que si un fumador adquiere la COVID-19, los síntomas de la enfermedad podrían agravarse de manera considerable. Al mismo tiempo, el acto de fumar supone acercar los dedos a los labios, un factor que aumenta la probabilidad de transmisión del virus de la mano a la boca. Además, ciertos artefactos para fumar como las pipas de agua suelen implicar el uso compartido de boquillas y mangueras, lo que puede facilitar la transmisión de la COVID-19 en ambientes comunitarios y sociales. Por si fuera poco, las afecciones que incrementan las necesidades de oxígeno o reducen la capacidad corporal de darle un uso adecuado a este gas, acarrean un mayor riesgo de sufrir afecciones pulmonares graves, como la neumonía. Y saludo esta mañana al doctor Luis Septién, él es médico neumólogo. Doctor Septién, mucho gusto y muchas gracias por darnos esta entrevista para Código Salud. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Adriana? Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Bueno, pues hablemos, por supuesto, ya vimos en la cápsula lo que es el tabaquismo. Está considerada como una enfermedad y una enfermedad que puede llegar a ser mortal inclusive, ¿no? Con consecuencias muy, muy delicadas, doctor. Sí, es correcto. Esto ya está estudiado desde hace mucho tiempo, los efectos que genera el tabaquismo en nuestro cuerpo. Y algo interesante y lo que se está buscando mucho ahorita es cuál es el vínculo que existe entre el tabaquismo y el COVID. Se ha visto que el humo de tabaco o en general el tabaco puede causar daño pulmonar a través de un proceso que produce un proceso de inflamación y liberación de unas sustancias que se llaman citocinas, que estas sustancias están involucradas en el evento de inflamación y sobre todo cuando tenemos un evento también de neumonía. También se ha visto que el tabaco puede alterar el sistema inmunológico de las personas y la gente que fuma puede tener un sistema inmune, digamos, un poquito más débil y unas células específicamente que se llaman los linfocitos T pueden alterarse por el efecto de este tabaco. Esto quiere decir que las personas que padecen tabaquismo, las personas que fuman, deben de tener mucho más precauciones, deben de tomar mucho más cuidados, por supuesto, para evitar ser contagiados por el COVID-19. Y es correcto, las personas, sobre todo lo mencionaban muy bien, lo mencionabas tú al principio, los pacientes que fuman están relacionados a algunas enfermedades de origen pulmonar, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero también otras enfermedades, sobre todo las cardiovasculares, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, y cabe mencionar también diabetes puede estar involucrada en este subgrupo de enfermedades, y estos pacientes se ha visto que pueden estar un poquito más susceptibles a padecer COVID y precisamente se han hecho estudios clínicos en relación a esto. De una de las preguntas que dice, ¿por qué el paciente que es fumador o el paciente que tiene POC puede tener o tiene mayor riesgo de COVID? Se sabe o se ha estudiado que el COVID entra a la célula respiratoria o al epitelio respiratorio a través de un receptor específico que se llama el receptor de convertidor de angiotensina y tipo 2. Y este receptor se ha visto en los estudios que en los pacientes que fuman activamente o en los pacientes que tienen EPOC, este receptor se expresa mucho más en las células. Entonces es mucho más fácil que el virus llegue y se transmite y se replique, entre al cuerpo a través o a la célula a través de este receptor y es más fácil o más factible que los pacientes se contagien.
Claro. Si un fumador adquiere el COVID-19, doctor Septién, es muy probable que los síntomas de la enfermedad, lógicamente, pues se agudicen, se agraven. Exacto. Lo que se ha visto, lo que hemos visto es que los pacientes que fuman, sobre todo los pacientes que tienen EPOC, ya enfermedades crónicas respiratorias, si desarrollaran una enfermedad, se ha visto que desarrollan una enfermedad un poco más severa. Y obviamente estos pacientes, el tener una neumonía, aparte de su enfermedad pulmonar, obviamente los puede llevar a complicaciones severas. Por ejemplo, pueden ser susceptibles a ser más candidatos a entrar a una terapia intensiva o requieren ventilación mecánica, o sus síntomas pueden ser más severos que el de la población normal. Es por eso que hacen falta campañas donde se evite que la gente fume, sobre todo en esta etapa de la pandemia, que a veces lo entendemos porque es difícil. Por ejemplo, el hecho de que estemos confinados o en aislamiento o encerrados en casa o escuchando noticias, pues esto nos genera mucha ansiedad. Y esta ansiedad también puede estar relacionada a la gente que es fumadora, que pueda fumar todavía mucho más, ¿no? O que tenga ansiedad por utilizar su tabaco, ¿no? Claro. Doctor, ¿nos puede explicar qué es lo que sucede exactamente? Porque escuchamos mucho que hay una gran cantidad de pacientes intubados ya. Cuando se toma esta determinación o esta decisión ya de intubar a un paciente, ¿qué es lo que está sucediendo en sus pulmones? ¿Qué es lo que está pasando? Claro que está bien. Bueno, el virus entra al cuerpo a través de las células respiratorias, se empieza a replicar, empieza a reproducir, y esto lo que origina es un evento de inflamación severo y liberación de muchas sustancias. Entonces empieza como un foco neumónico tal vez pequeño, pero después este virus que se empieza a replicar, empieza una inflamación severa en la vía respiratoria, en los pulmones. Al tener estos pulmones inflamados, obviamente el que el paciente pueda respirar le empieza a costar más trabajo, empiezan los pacientes a respirar más rápido, los niveles de oxigenación empiezan a caer, el nivel de oxigenación normal es de 90% para arriba y los pacientes tienen dificultad para lograr esta concentración del 90%, entonces tienen que respirar mucho más rápido. Ahí es cuando nosotros detectamos que el paciente está sufriendo, que le está costando trabajo respirar, y hacemos alguna serie de estudios para corroborar esto, entre ellos la prueba de COVID, hacemos una tomografía o una radiografía de tórax y hacemos una prueba que nos ayuda mucho que se llama gasometría arterial. Se toma una muestra de la arteria donde nosotros evaluamos varios parámetros donde nos dice que el paciente está teniendo alteraciones en el nivel de oxigenación y en algunos casos en el intercambio de gases o retención de dióxido de carbono. Entonces, cuando sucede toda esta serie de factores y que el paciente no puede respirar, le baja la oxigenación, tiene alteración del intercambio de gases, entonces es el momento que tomamos la decisión de tener que llevarlo a ventilación mecánica invasiva, intubarlo. Obviamente, antes de este paso siempre intentamos ponerles oxígeno, concentraciones en algunos casos más altas de oxígeno para tratar de al máximo de llegar a este evento de ventilación mecánica, porque el paciente ya con ventilación mecánica pues requiere estar en una unidad de cuidados intensivos, que ese es uno de los problemas que ha sucedido en los hospitales, que muchos hospitales no cuentan con las suficientes camas para poder atender a todos los pacientes que están graves. Claro. Es determinante el hecho de que si un paciente está ya, como bien dice usted, doctor, en terapia intensiva e intubado, pueda salir adelante, pueda recuperarse o hay muy pocas probabilidades de que lo pueda hacer. No, por supuesto que se puede recuperar, claro que sí, hemos visto muchos pacientes que se han recuperado, que han estado en ventilación mecánica y su recuperación es favorable. Ahí dependen muchos factores y uno de los factores muy importantes es el número de enfermedades que tengan los pacientes. Se ha visto que factores de riesgo en contra son la edad, son pacientes que tienen enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad. Pacientes que tienen muchas más enfermedades son los que pudieran tener, digamos, una mortalidad más elevada. Pero bueno, sí ha habido casos, sí los hay, por supuesto, doctor, de pacientes que han sido intubados y que se han recuperado, que han salido adelante. Decir que la mayoría de los que yo he tenido la oportunidad de ver y de atender se han recuperado satisfactoriamente. Obviamente el proceso a veces es un poquito largo, es lento, hay que esperar a que los pulmones se desinflamen, pero los pacientes sí se recuperan. Háblenos un poquito de la experiencia, doctor, que usted ha tenido en estos últimos días con algunos pacientes, por favor. Mira, claro que sí, he visto un poquito de todo. Afortunadamente, COVID no es una enfermedad en todos los casos que sea mortal.
el 80% de los casos dan cuadros, digamos, parecidos a un cuadro gripal, con fiebre, con dolor de garganta, con tos seca, con malestar general, con debilidad, con fatiga. Y obviamente esos pacientes pues requieren tratamiento. No tenemos un tratamiento todavía específico, pero tratamos al máximo de que tengan los medicamentos que se ha visto que disminuyen la replicación del virus. Otro porcentaje. ¿Cuáles son estos medicamentos, doctor? Mira, algunos tipos de antibióticos como la citromicina hemos utilizado, otro medicamento que se llama hidroxicloroquina, otro que se llama ivermectina, son los que se han visto que pueden tener algún efecto para reducir la replicación del virus. Sin embargo, hay que tener cuidado porque no es bueno que la gente se automedique, ¿no? Entonces, es importante que acudan con su médico en el momento que tengan síntomas para que su médico les recomiende qué hacer. Otro porcentaje de los pacientes pueden desarrollar eventos de neumonía, o sea, la inflamación ya del pulmón como tal. Sí. Y en algunos casos, si no están graves, no están delicados o no les falta el aire, los podemos manejar. Digamos, cuando son neumonías leves, podemos intentar manejarlos a domicilio. ¿Qué paciente recomendamos que se hospitalice? El paciente que le está faltando el aire, que tiene niveles de oxigenación bajo. Esos son los pacientes que recomendamos que vayan al hospital a quedarse internados, porque si sigue progresando, la progresión de esta enfermedad es lo que se conoce como SARS, síndrome agudo respiratorio severo, y estos son los casos que sí han... Bien, cortamos, se cortó la comunicación. Interesante. Aquí está ya, nuevamente. Doctor, nos escucha. Lo perdimos, perdón, perdimos la comunicación. De repente estas cosas suceden ahora con el internet. Claro que sí. Doctor, le agradezco mucho de verdad todo lo que nos ha compartido, toda la información que nos ha compartido esta mañana. Es sumamente interesante, por supuesto. Y bueno, pues le reitero que lo vamos a invitar, ya que pase todo esto, lo vamos a invitar aquí al estudio de Código Salud a que nos acompañe. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes y por compartir esto con ustedes. Muchas gracias, buen día.